el día 31 de marzo, que es el próximo domingo, vamos a tener nuestro servicio de celebración de resurrección. Sí, va a haber, hermanos, este es el programa que vamos a tener ese día. Vamos a tener nuestra escuela dominical, vamos a tener el servicio de resurrección. A ese servicio va a estar con nosotros un pastor que viene invitado de Nuevo México, y va a estar predicando la palabra de Dios para nosotros en ese día. Y después del servicio vamos a tener un tiempo de compañerismo. Para todos los detalles acerca del compañerismo, ve a la hermana Guadalupe González y ella le va a dar todos los detalles acerca de esta porción, hermanos, de la celebración que es el compañerismo. Amén, hermanos. Una cosa muy importante. Para el miércoles, quiero animar a la iglesia que invite personas a compartir con ustedes en sus casas. Y a esta celebración que vamos a tener en nuestra casa. Para el viernes, invite a otras personas que vengan, porque tus amigos que no conocen a Cristo, tus compañeros de trabajo, que no tengan a Cristo, ellos necesitan oír que Cristo murió por nuestros pecados. Y el domingo, hermano, también invita a personas y ore para que Dios mueva el corazón de las personas que usted invita a venir a la casa del Señor a escuchar su palabra. Hermanos, sí, el último anuncio que quiero hacer es que en la mesa de información está el código para que usted lo escanee también, para que usted pueda tener ahí todos los anuncios. Usted va a tener acceso a los anuncios de las próximas actividades, las familias por las cuales estamos orando, hermanos, y los motivos de oración que tenemos como iglesia en general. Amén, hermanos. Estos son los anuncios, hermanos, de esta mañana. Quiero invitarles a mantener sus Biblias abiertas. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, verso 18 al 29. Antes de ir a la palabra, quiero invitarles, hermanos, a orar. Quiero pedirles, hermanos, que le pida al Señor en esta mañana que abra su corazón para poder entender su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, oh Dios, por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa junto con tu pueblo para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor, y para proclamar la grandeza de tu gloria, Señor, en medio nuestro. Te doy gracias porque cada vez que nos reunimos tú hablas a nuestra vida a través de tu palabra. Y en esta mañana te ruego, Padre Celestial, que tengas a bien, oh Dios, usar la predicación de tu palabra, oh bendito Dios, para hacerle bien a tu pueblo, para confrontarnos con nuestro pecado, para guiarnos a la obediencia y para salvar a aquellos que no te conocen. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuáles son las características que deben distinguir a una iglesia? ¿Cuáles son esas cualidades que indican que una iglesia en particular, hermano, que una iglesia en particular está creciendo en el Señor? ¿Cuáles son esas cualidades que indican que en una iglesia, en una congregación en particular, el Espíritu Santo está obrando en la vida de sus miembros? Hermanos, estas son preguntas que han ocupado la mente de los seres humanos, la mente no solamente de los teólogos, sino también la mente de los cristianos en regular, porque generalmente, hermanos, nosotros los cristianos, al hacernos miembros de una iglesia o ser parte de una iglesia, nosotros queremos asegurarnos de que la iglesia de la que somos partes es una iglesia que es bíblica, es una iglesia que sus miembros están llenos del Espíritu Santo. Y es por esa razón que no solamente teólogos, sino también eruditos bíblicos han dedicado tiempo a escudriñar las Escrituras para sacar de la Biblia cuáles son esas características que debemos buscar en nuestras vidas y en la vida de nuestras iglesias. Cuando usted va al doctor y el doctor le hace un diagnóstico que no es muy favorable y el doctor lo envía a un especialista, generalmente ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tratamos de buscar en internet, vamos a Google y buscamos
¿cuál es el mejor especialista en Dallas? O en Amarillo, o en Dallas. ¿Dónde está el mejor especialista en esta área de medicina? Y vamos a ese especialista precisamente porque queremos buscar lo mejor. Queremos que nos atienda el mejor doctor para obtener los mejores resultados. Con mucha más razón, los cristianos generalmente, los cristianos que tienen conocimiento de la Escritura, se enfocan en buscar iglesias que reflejen características de una iglesia llena del Espíritu Santo. Algunos equivocadamente piensan, hermano, usted va a escuchar personas decir, oh, esta iglesia en particular está llena del Espíritu Santo porque la alabanza es bien emotiva. Wow, me sentí bien cuando cantaron ese grupo de alabanza, cuando ellos cantan, tú te elevan al cielo. Incluso he escuchado personas decir, de esta iglesia en particular, me gusta la alabanza, pero no me gusta la predicación. Otros dicen, van y visitan a una iglesia y dicen, no, esta iglesia en particular está muerta. Ahí no está el Espíritu Santo porque tú no sientes nada. Debido a la gran variedad de criterios y debido a la importancia de ser parte de una iglesia bíblica y que sus miembros estén llenos del Espíritu Santo, debido a esto, hermano, es que es tan relevante para nosotros que prestemos atención al mensaje que Jesucristo le da a la iglesia de Tiatira. Cuando nosotros leemos detenidamente y hermanos, analizamos, profundizamos en este mensaje, en estos 11 versículos, nosotros nos vamos a dar cuenta que el mensaje de Cristo a la iglesia de Tiatira abre una ventana delante de nosotros, a través de la cual podemos ver cuáles son esas cualidades que deben haber en una iglesia cristiana, en una iglesia bíblica. Y no solamente eso, sino que también podemos ver cuáles son esas cosas a las que debemos de prestarle atención, especialmente en estos últimos tiempos. Pero la iglesia, el mensaje de la iglesia de Tiatira, también para consolación de la iglesia de todos los tiempos, nos muestra, nos revela cómo Cristo trata con una iglesia bíblica. Teniendo esto en mente la importancia de discernir cuáles son estas cualidades de una iglesia bíblica, quiero que consideremos en esta mañana detenidamente, hermano, estos versículos, y lo vamos a hacer bajo el título Lecciones que aprendemos de la iglesia de Tiatira. Lecciones que aprendemos de la iglesia de Tiatira. Y antes de ver mi primer punto con ustedes en esta mañana, yo solamente quiero recordarles algo. El mensaje de esta mañana no tiene como propósito darles más información. El propósito de este mensaje es desempacar las verdades que Cristo ha revelado en él, con el propósito de que nosotros miramos y evaluemos nuestras vidas a nivel individual, pero también a nivel congregacional, para que podamos corregir lo que necesitamos corregir y para que podamos, hermanos, continuar haciendo las cosas que estamos haciendo, que glorifican a Dios y que son propias de una iglesia del Señor Jesucristo. Y es por eso que cada persona que está bajo este techo debe prestar especial atención a las palabras de Cristo en esta mañana. Quiero que leas el versículo 18 y el versículo 19. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras.
Lo primero que quiero considerar con ustedes en esta mañana, a la luz de este pasaje, es las características de esta iglesia. Las características de esta iglesia. Y al leer, hermano, al considerar este aspecto, estas características de la iglesia de Tiatira, vamos a estar mirando y vamos a estar aprendiendo acerca de estas cualidades que deben de relucir. Cada iglesia cristiana debe darse a conocer, debe resaltar en su comunidad por tener estas cualidades. Cada cristiano a nivel individual debe resaltar en su comunidad por tener estas cualidades en sus vidas. Cuando usted lee los 7 mensajes a las 7 iglesias, creo que podemos afirmar de una manera categórica que ninguna de las introducciones a estos 7 mensajes son tan impresionantes y tan intimidadores como esto. Y esto lo digo porque el mensaje de Tiatira contiene la siguiente introducción. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Fíjate que este mensaje en particular comienza con la declaración el Hijo de Dios. Y esa declaración es importante porque, hermano, establece el fundamento de la autoridad de este mensaje que él estaba transmitiendo a la iglesia de Tiatira. Este mensaje no venía del corazón del pastor. Este mensaje no venía de los ídolos de las naciones que tienen boca pero no podían hablar. Este mensaje no venía de maestros, hermanos, que eran prominentes en aquel tiempo. Este mensaje venía directamente de Dios, el Hijo de Dios. La razón, hermano, como vamos a ver en un momento, la razón por la cual probablemente este mensaje empieza con estableciendo la autoridad y la divinidad de Cristo es porque en Tiatira uno de los ídolos que eran más adorados eran los hijos de Zeus. ¿Se acuerdan, hermano, que hablábamos que en Pérgamo estaba el templo de quién? De la adoración a Zeus. En Tiatira, la divinidad que más adoraba, la más prominente, eran los hijos de Zeus. Por eso Cristo, cuando le escribe a la iglesia, le dice el Hijo de Dios, que resalta sobre los dioses de este mundo. Porque los dioses de este mundo nada son, pero Él es el Dios verdadero. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el fundamento de la iglesia. Él es quien sostiene la iglesia. Él es quien guía a la iglesia. Él es el Hijo de Dios. Y por esa razón la iglesia debía prestar atención a lo que Él iba a decir. Pero Él continúa diciendo que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Cuando Él escribe esto a esta iglesia, si se le escribe de esta manera, si usted recuerda el capítulo 1, una vez más está tomando parte de la visión del capítulo 1 para describirse al mismo nuevamente. Y la expresión como llama de fuego es una expresión, ojo, como llama de fuego, es una expresión interesante, hermano, porque resalta el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, es quien escudriña y conoce el corazón y cada detalle de la vida de su iglesia. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el texto no nos dice. Mira conmigo por un momento el versículo 23. Verso 23, ¿todos lo tienen, hermanos? Este texto explica lo que significa la expresión que tiene ojos como llama de fuego. Dice el texto, hermano, el verso 23, de esta manera: y a sus hijos mataré con pestilencia. Y mira esto lo que dice, hermano: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. La expresión
que tiene ojos como llama de fuego, enfatiza esta perfección de la divinidad, su omnisciencia a través de la cual Él escudriña, penetra hasta lo más profundo de tu corazón y conoce cada individualidad de tu vida, conoce cada secreto de tu vida. Nuestras vidas están abiertas como libros delante de Él. Y esta iglesia, hermanos, debía cerrar sus oídos a todas las demás voces que estaban escuchando y debían prestar atención, pero no solamente prestar atención, sino que tenían que hacerlo con reverencia y humildad, porque este Jesucristo glorioso y victorioso conocía cada detalle de la vida de esa iglesia. Amada iglesia que estás aquí en esta mañana y mi amigo que estás aquí, la iglesia cristiana adora, sirve y proclama al Dios que conoce tu corazón, al Dios que conoce tu vida. Nosotros, como hemos dicho muchas veces, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no podemos engañarnos, porque Él conoce los secretos de tu corazón. Dice el salmista: no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda. Y con esta autoridad y con este conocimiento, el Señor, aleluya, se acerca a su iglesia en Tiatira y le dice: yo conozco tus obras. Hermanos, yo creo que una vez más, esta es una de las declaraciones más consoladoras que la iglesia puede recibir cuando la iglesia es fiel. Pero también es una declaración que debe producir en nosotros temor reverente a Dios. Precisamente porque Él conoce tus obras, porque Él conoce la manera en que nosotros vivimos, nosotros debemos de ajustar nuestras vidas a la inerrante y suficiente palabra de Dios. Cuando yo leí este pasaje, lo estudiaba, hermano, me puse en lugar del pastor de esta iglesia y de los hermanos de esta iglesia. Recibir una carta, un mensaje del mismo Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, diciéndote: yo conozco tus obras. Y esta es una expresión que Dios ha estado repitiendo. La primera vez que se lo mencionó fue a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso, de hecho, usted va a ver que entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de Tiatira hay mucha similitud. Y él dice a Tiatira: yo conozco tus obras. Y le ha venido diciendo a la iglesia: yo conozco tus obras, yo conozco tu aflicción, yo sé dónde moras. Y aquí a Tiatira le dice nuevamente: yo conozco tus obras. Hermanos, amados, no hay, cobra ánimo en esta mañana. No hay aspecto de tu vida que esté escondido en los ojos de Dios. ¿Y cuáles son estas obras que Dios conocía de esta iglesia? Bueno, en el versículo 19 nos da una lista de estas obras. Dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Amados hermanos, ¿cuáles son esas características que deben de relucir y resaltar en nuestras vidas? Toda iglesia bíblica, toda iglesia cristiana debe resaltar en su comunidad por su amor y su fe. Y estas dos palabras, estas dos virtudes, amor y fe, hermano, van juntas. ¿Usted sabe por qué? Porque el amor de estos hermanos a Dios estaba fundamentado, estaba enraizado en lo que ellos creían acerca de Dios. Esta era una iglesia que resaltaba por su habilidad, por la virtud que era evidente entre ellos de amarse unos a otros, porque ellos amaban a Dios. Y amaban a Dios porque ellos creían lo que Dios ha revelado de Él mismo en su palabra. Era un amor, hermano, perseverante, porque estaba continuamente alimentado y nutrido por las verdades absolutas de Dios en su
palabra, porque ellos creían a Dios, porque ellos creían que Dios era quien Él dijo que era. Ellos podían amarlo más a Él y de esa manera podían perseverar en el amor hacia los hermanos. Hermanos, quiero que notes que cada una de estas virtudes, todas son importantes, pero la perseverancia es la corona. Es la corona de todas estas virtudes. Ellos, hermanos, perseveraban en amor. Ellos perseveraban en su fe. Ellos perseveraban, amados hermanos, en cada una de estas virtudes mencionadas, hermanos, en este pasaje, en su servicio, porque ellos creían la palabra de Dios. Ellos creían que lo que Dios decía en su palabra era verdad. Ahora, quiero que notes un detalle importante. Cuando Dios le escribe, Jesucristo le manda el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que le dice Cristo a Éfeso? ¿Te recuerdas? Él comienza diciéndole: yo conozco tus obras. Ahora mira, quiero que compares estos dos mensajes. Mira Efesios 2, verso 2. Perdón. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 y 3. Vamos a leer hasta el 4. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 4. Amén. Y dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Vamos a hacer una pausa aquí. No quiero abundar mucho en esto porque ya vimos este mensaje, pero hermanos, la iglesia de Éfeso podemos decir que era la academia teológica de Asia Menor. Esta era una iglesia que conocía, si usted se fija, a partir de ese momento, después de la iglesia que le siguen, la mayoría de ellos tenían problemas doctrinales. Pero la iglesia de Éfeso era como la academia. Usted sabe, hermano, que en todos los tiempos y en todas las épocas Dios ha levantado ministerios y pastores que todos los cristianos a nivel universal miran a esos pastores y consideran sus opiniones porque han dado testimonio de ser fieles y de ser fieles en la doctrina. Hoy tenemos, por ejemplo, pastores como John MacArthur, como Mark Dever. Tenemos pastores, hermanos, como Sungel Michelén. Tenemos pastores como Miguel Núñez, Paul Watcher, que los cristianos miran y escuchan sabiendo que estos hermanos saben lo que están diciendo. Bueno, la iglesia de Éfeso era la academia teológica de Asia Menor, en aquel tiempo. Ellos sabían, ellos identificaban quiénes eran los apóstoles. Y tú decías: wow, qué clase de iglesia. Y Cristo le dice en el verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta era una iglesia que sabía mucho, tenía doctrina, pero había abandonado el amor. Y cuando Cristo le escribe a Tiatira, lo primero que resalta a Tiatira, ¿qué cosa es? Es su amor. Amados hermanos, y esta es una de las cualidades que la iglesia debe de reflejarse en la iglesia cristiana: la capacidad, la virtud de amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Es fácil hoy en día, hermano, señalar la falta de amor entre los hermanos y entre las iglesias. Amados hermanos, sin embargo, nosotros como creyentes debemos no solamente orar, sino de que debemos ser perseverantes y debemos ser intencionales en crecer en esta virtud. No, una de las virtudes más importantes de la iglesia, que debe de reflejarse en la iglesia, es precisamente la virtud del amor. Y las mujeres ayer estuvieron hablando acerca del amor, y 1 Corintios, hermano, es claro, y dice que sin amor nada somos.
Déjame decirte algo en esta mañana. Yo voy a pedir a los niños que se estén tranquilitos mientras escuchamos el mensaje de la palabra. Yo quiero que ustedes piensen en el amor en esta mañana, hermanos. Y yo creo, a la luz de este pasaje y a la luz de la Biblia, que una de las virtudes que refleja con más claridad al mundo el poder transformador del Evangelio en una vida y en una iglesia es la habilidad de esa iglesia de amarse los unos a los otros. No es la única, pero es una de las que más claro habla de eso. Porque para que personas de diferentes trasfondos culturales, de diferentes lenguajes, hermanos, puedan amarse y llegar a ser una familia, solo una cosa es necesaria. Y ellos necesitan estar unidos y fundamentados en Jesucristo. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, si Cristo le puede escribir una carta a la primera iglesia bautista de Dallas, Él nos alabaría por nuestro amor, o nos amonestaría como el Espíritu Santo amonestó a los creyentes de Gálatas y le dijo: tengan cuidado, no se muerdan y se consuman unos a otros. Esta sería una cualidad que Cristo resaltaría en ti y en mí. Si este mensaje comenzara diciendo: escriba el ángel o escriba el pastor de la iglesia en Dallas, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego, te dice esto: yo conozco tus obras, yo conozco que ustedes se aman. Esta es una cualidad que Dios resaltaría en nosotros, hermanos. Hermanos, como les digo, no hay una cualidad más evidente, que hable más claro del amor, del poder transformador del Evangelio, que el amor en la iglesia. Tal es así que el mismo Cristo, cuando hablando a sus discípulos, hermanos, Él los confrontó con esta verdad y le dijo que ellos debían amarse unos a otros como Él los había amado, para que el mundo creyera. La historia dice que cuando perseguían a los creyentes en el primer siglo y en el segundo siglo, hermano, la historia dice que la gente, los impíos, una de las cosas que resaltaban, que decían es: mirad cómo se aman. Vamos, hermano, mira lo que dice Pablo cuando le escribe a la iglesia de Éfeso. En Efesios capítulo 5, verso 2. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, verso 2. ¿Todos lo tienen, hermano? Mira lo que dice este pasaje de la Escritura. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Fíjate, hermanos, y a este texto vamos a volver en un momento, pero fíjate cómo este texto comienza: ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esa expresión, hermano, como hijos amados, enfatiza el hecho de que la iglesia hemos recibido, ¿qué cosa? Hemos sido recipientes del gran amor de Dios que se ha manifestado en Jesucristo. Y ahora, como hijos que hemos sido amados por Dios, la iglesia debe de andar en amor. ¿Qué significa andar en amor? Hermanos, lo que eso significa es que porque hemos sido amados por Dios y hemos disfrutado del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo, tú y yo, nuestro estilo de vida debe ser caracterizado por el amor mutuo entre los hermanos. ¿Y cómo debemos amarnos? Como Cristo nos amó.
¿Cómo estamos amándonos nosotros? Hermanos, amar a los hermanos no es simplemente decir, te amo. Había un pastor muy popular en Miami, Florida, hace un tiempo, hace algunos años atrás, que él tenía la costumbre de todos los hermanos, de que cada vez que veía a un hermano le ponía la mano en el hombro y decía, te quiero. Y todos lo conocían por el pastor que decía, te quiero, te quiero, te quiero. Pero sus obras, la manera en que se conducía, daba testimonio de que ni amaba a Dios, ni amaba a los hermanos. O sea, no es simplemente decir, te quiero, hermano, te amo. Es, hermano, amar a tu hermano implica darte a ti mismo por el bien de tu hermano. Eso es lo que es amar a tu hermano. Es darte, entregarte a ti mismo por el bien de tu hermano. Es buscar el bien de tu hermano sobre todas las cosas. Eso es lo que es amar a nuestro hermano, la manera en que debemos amar a nosotros. Y debemos amar a nosotros. Y al considerar esto, tú y yo debemos preguntarnos cómo nos estamos amando. Lo segundo que Cristo celebra de esta iglesia, no solamente su amor y su fe, evidentemente porque su amor estaba basado en qué, estaba alimentado en qué, en su fe, pero también celebra su servicio y su perseverancia. Hermanos, esta era una iglesia que activamente servía a Dios y proclamaba su nombre alrededor de ellos en la comunidad que vivían. Esta era una iglesia que estaba conformada no por consumidores pasivos. Esta era una iglesia que sus miembros no iban a sentarse el domingo al templo a escuchar a su pastor predicar y se iban y de lunes a sábado no aplicaban la palabra. No, esta era una iglesia que, porque amaba a sus hermanos, intencionalmente y de una manera perseverante se servían unos a otros, hermanos, extendiendo el reino de Cristo en Tiatira. La razón por la cual, hermanos, el servicio de ellos era perseverante es porque Tiatira era una ciudad comercial. Y en Tiatira, como vamos a ver también en un momento, para usted poder vender y comprar, usted tenía que ser parte de diferentes asociaciones comerciales. La asociación de los zapateros, la asociación de los agrícolas, la asociación de los cowboys, la asociación de varias asociaciones. Y para usted poder ser parte del mundo económico de Tiatira, usted tenía que ser parte de esa asociación. El problema estaba que cada asociación tenía un dios a lo cual ellos adoraban. Y cada miembro de la asociación era requerido que ellos participaran de la fiesta de la asociación. Y la fiesta de la asociación incluía la adoración a la deidad de esa asociación. Si usted no participaba, no era miembro de esas asociaciones, usted se moría de hambre en Tiatira. Sin embargo, estos hermanos, a pesar de esa realidad y de esa presión a la que ellos estaban sometidos, ellos perseveraban en su servicio a Cristo. Aunque su servicio a Cristo y su fidelidad a Cristo les podía causar su pobreza. Hermanos, cuando yo leía esto, yo pensaba en la famosa excusa que hoy nosotros usamos muchas veces. Y es la excusa de cuando vemos que nuestra fidelidad a Dios pone en peligro el sostenimiento de nuestra familia, lo primero que nosotros venimos con ¿qué es? Dios entiende. Dios entiende. Dios entiende, hermano, y este problema lo vamos a ver también en la iglesia de Tiatira. Dios entiende. Tú tienes que hacer lo que tengas que hacer. Dice la historia que Tertuliano, hermano, en una ocasión confrontando a un creyente por comprometer su fe, para poder prosperar económicamente, dice que este creyente le dijo a Tertuliano, es que yo tengo que vivir. Y Tertuliano le respondió, ¿tienes que vivir en verdad?
Tienes que vivir en verdad, como diciendo, es más importante vivir que ser fiel a Dios. Pero esta era una iglesia, hermano, que sus miembros activamente estaban sirviéndose unos a otros, estaban buscando cada oportunidad para ayudarse unos a otros, a crecer en la gracia, a crecer en obediencia. Era una iglesia que, hermano, de una manera extraordinaria, persistente, perseverante e intencional, dedicaban su vida, a pesar de la pobreza y a pesar de las dificultades económicas, dedicaron su vida y sus fuerzas a servir a Cristo. Porque ellos sabían que Cristo, a diferencia de los hijos de Zeus, Cristo era y es el Hijo de Dios. Amén. Es esa convicción la que te mueve a ti. Es esa convicción la que te mueve a ti y a mí a amar a nuestros hermanos, a servir a nuestros hermanos. Quiero que pienses por un momento en la tentación que tus hermanos tenían de comprometer su fe. Pero ellos, quiero enfatizar esto, ellos perseveraban firme sirviendo a Dios. Y ellos lo hacían, hermanos amados, porque ellos, una vez más, y quiero enfatizar esto, ellos sabían quién era Cristo. Ellos amaban a Cristo. Y porque amaban a Cristo, amaban a sus hermanos. Y una vez más, yo quiero que, hermano, en este aspecto, la iglesia de Tiatira es como el espejo donde tú y yo debemos mirarnos. Somos nosotros perseverantes en nuestro amor, en nuestro servicio, somos consistentes y perseverantes en nuestra fe, porque lo que nosotros aprendemos de la iglesia de Tiatira, la lección que esta iglesia nos da, es que en medio de cualquier circunstancia, escucha bien, en medio de cualquier circunstancia, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, Dios espera y demanda de la iglesia que la iglesia ilustre estas virtudes. Que seamos perseverantes en el amor, que seamos perseverantes en nuestra fe, que seamos perseverantes en nuestro servicio unos a otros. No solamente que Dios espera esto de nosotros, sino que Dios demanda esto de nosotros. Cuando perseveramos en estas virtudes, la iglesia está viviendo de una manera que glorifica el nombre de Dios. Si amar a la iglesia, yo creo que tú escuches bien en esta mañana. Si estas virtudes están ausentes en tu vida, probablemente tú no has experimentado el poder transformador del Evangelio. Y no es que estas virtudes tienen que estar perfectamente reflejadas en nuestra vida. Es que en estas virtudes tú y yo tenemos que crecer progresivamente. De eso se trata la santificación. Cristianismo no es sentarse en un banco en la iglesia. Cristianismo es ser perseverante en el amor a Dios, en el amor a los hermanos, en la fe y en el servicio. Estas cualidades describen tu vida. Si no, tú y yo necesitamos venir a Cristo en esta mañana. Pero esta es una iglesia. Lo que vamos a hacer, hermano, porque esto es tan importante, hermano, y no quiero extenderme mucho en esta mañana, pero quiero solamente enfatizar en estas virtudes. Y el domingo que viene, no, pero el próximo vamos a continuar con este mensaje. Yo quiero, hermanos, que tú notes que esta iglesia, la iglesia de Tiatira, no era simplemente una iglesia perseverante, era una iglesia que constantemente estaba creciendo. Y esta es otra virtud de una iglesia bíblica. Esta es otra evidencia de que el Espíritu Santo está obrando activamente en la vida de una iglesia. Mira lo que dice, vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 2. Mira conmigo, hermano, nuevamente el verso 19. Dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y mira lo que dice: y que tus obras recientes
son mayores que las primeras. Como decíamos hace un momento atrás, entre la iglesia de Tiatira y de Éfeso había muchas similitudes. Pero si usted se recuerda, y no vamos a ir al texto de nuevo, pero si usted se recuerda, cuando él escribe a Éfeso y le manda su mensaje a Éfeso, una de las cosas que Cristo le dice a la iglesia de Éfeso es esta: arrepiéntete, ¿y qué le dice? Y haz las primeras obras. Porque debido a que su amor por Dios y por los hermanos se había enfriado, sus obras de obediencia habían decrecido. Si a ti te dicen, si el Señor Jesucristo hubiera dicho a esta iglesia, tus obras recientes son iguales que las primeras, hubiera sido bueno. Pero no le dice eso, dice, tus obras recientes son mayores que las primeras, porque esta era una iglesia que debido a su perseverancia en la fe, en el amor y en el servicio, era una iglesia que crecía constantemente en la gracia y en la gracia del Señor. Esta era una iglesia, hermano, que constantemente estaba dando fruto, o más bien, esta es una iglesia en que debido a la obra del Espíritu Santo en sus vidas, la palabra de Dios continuaba dando fruto en la vida de ellos. Esta era una iglesia que no decía, ustedes, hermanos, recordemos, ¿se acuerdan hace 20 años atrás como hacíamos cosas? No, las obras de hace 20 años atrás eran menores que las obras que la iglesia estaba haciendo ahora. Porque era una iglesia que la palabra de Dios estaba dando constantemente fruto. Hermanos, estas virtudes, estas características describían la vida, la experiencia de la iglesia de Tiatira a nivel congregacional y a nivel individual. Cada creyente, cada miembro se caracterizaba por estas virtudes. Y yo te pregunto, mi amada iglesia, en esta mañana, tu vida se caracteriza por estas virtudes. ¿Qué diría la carta que Cristo te mandaría hoy a ti? ¿Qué diría esa carta? La razón por la cual tú y yo debemos mirar a Cristo en esta mañana es porque estas virtudes no son nuestras. Aunque estas virtudes son necesarias y son muy importantes porque hablan de la vitalidad y la salud de la iglesia, estas virtudes, hermanos, son el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Estas son virtudes que testifican de la obra de gracia en la vida de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los filipenses que él está convencido de que el que comenzó las buenas obras en ellos es fiel en completarla hasta el final. Y por eso la primera iglesia bautista, debemos mirarnos en el espejo de esta iglesia y debemos corregir patrones pecaminosos, hermanos, que no están de acuerdo con la experiencia de vida de una iglesia llena del Espíritu Santo. Y si estas virtudes se ven en nosotros, de todas maneras tenemos que venir a Cristo en esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes estas características, corremos el peligro de poner nuestra confianza en nosotros mismos y decir, mira cuán buenos somos. Y después que Cristo, como vamos a ver en dos domingos, después que Cristo los alabó y reconoció estas virtudes, Él le dijo, pero tengo contra ti. Si te fijas, hermano, en el verso 20 dice, pero tengo esto contra ti. Porque el equilibrio, la salud de una iglesia no depende de la iglesia, es el resultado de la obra de gracia en la vida de la iglesia. Mi amada iglesia, miembros de primera iglesia bautista, ¿cuáles son las evidencias de gracia en tu vida?
¿Cuáles son las evidencias que tú puedes señalar y que los que te rodean pueden señalar de evidencia de que el Espíritu Santo está transformando progresivamente tu vida? ¿Están estas virtudes en ti? Oh, mi amada iglesia, si no lo están, ven a Cristo. Amén. Y si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, usted quizás se dirá, bueno, ese mensaje es para la iglesia de Cristo, no es para mí. No, este mensaje también es para mí. Porque este mensaje no solamente te va a ayudar a entender cuáles son las cosas que debes buscar en una iglesia cristiana por el bien de tu alma. La segunda razón por la cual este mensaje es tan importante aún para el no cristiano es porque mi amada iglesia y mi amado amigo que está aquí en esta mañana, cuando Cristo le da este mensaje a esta iglesia, Él se identifica como el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y tiene sus pies son como bronce bruñido. Eso significa que Dios conoce no solamente cada detalle de la iglesia, Dios conoce cada detalle de tu vida. Tu vida está desnuda ante los ojos de Dios. Y como bien leído en el verso 23, Él quiere que la iglesia sepa y Él quiere que tú sepas que Él es el que escudriña los corazones y que pagará a cada uno según sus obras. Porque Dios te conoce, porque Él tiene ojos de llama, como llama de fuego, y sus pies son como el bronce bruñido. Esa expresión como bronce bruñido habla de la firmeza, hermano, del juicio de Dios sobre no solamente la iglesia, sino sobre el mundo también. Un día tú te vas a tener que enfrentar a este Dios santo, justo, y un Dios que es ira. Y porque Él es justo y es santo, tú no tienes excusa delante de Él. Porque Dios te conoce, tú no puedes ocultar tu pecado delante de Él. Él conoce tus pensamientos más íntimos. Lo que tú haces en oculto, Dios lo conoce. Tu hipocresía, tu religiosidad, Dios la conoce. Y para ese día, amigo, tú necesitas un abogado. Y como Dios le dio, como Jesucristo le dio oportunidad y le dio tiempo a Jezabel, a esta mujer de la cual vamos a hablar en 2 domingos, Él le dio tiempo para que se arrepintiera. En esta mañana, Dios te está dando tiempo a ti a que te arrepientas de tu pecado, amigo. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo. Confiesa a Cristo como Señor de tu vida para que tus pecados sean perdonados y Dios te dé vida eterna. Ven a Cristo hoy, mi amigo. Como si Cristo mismo rogara por medio de mí. Yo te ruego, ven a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Él te está dando tiempo para que te arrepientas. Pero de la misma manera que en el diluvio la mano de Dios cerró el arca y ya no hubo más oportunidad para salvación, de esa misma manera el tiempo de salvación se va a cerrar. Hoy es el día de salvación. Niño, adolescente, adulto que estás aquí sin Cristo, si tú no le conoces, si tú estás fuera de Él, Dios te conoce a ti. Dios conoce tu pecado y te va a dar conforme a tus obras. Para ese día tú necesitas un abogado y ese abogado es Jesucristo. Ven a Cristo hoy. Yo te lo ruego, ven a Cristo hoy. Iglesia, primera iglesia bautista de Dallas. Dios nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. La historia dice que 2 siglos después del segundo siglo, la iglesia de Tiatira, esta iglesia que tenía estas cualidades, esta iglesia desapareció completamente. Porque Dios quitó su candelabro de su lugar. Porque no prestaron atención a lo que Dios estaba diciendo. Dios nos está dando tiempo a nosotros, a la primera iglesia bautista de Dallas, a la que nos arrepintamos y ajustemos nuestra vida a la inerrante palabra de Dios. Por eso, primera iglesia, tú y yo necesitamos venir a Cristo esta mañana. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor en esta mañana. Si tú quieres saber cómo tú puedes tener una relación con Cristo, una relación salvífica,
Habla conmigo después del servicio y podemos sentarnos y programar un día en el cual podamos sentarnos y yo te puedo explicar cómo tú puedes ser salvo por medio de Jesucristo. Pero la decisión más importante que tú puedes hacer hoy es qué vas a hacer con Cristo. Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Acércate. Padre, en esta mañana alabo tu nombre y te doy gracias por tu palabra. Tu palabra nos anima, tu palabra nos confronta, tu palabra nos guía a Cristo cada vez que la abrimos y reflexionamos en ella. Yo ruego, Padre, que tu Espíritu Santo use tu palabra para bendecir a nuestra iglesia, para acercarnos a ti, para corregir nuestro pecado, para hacernos crecer en tu gracia y para salvar a los que no te conocen. Que tu Espíritu Santo produzca convicción de pecado en nuestras vidas y nos lleve a Cristo en esta mañana. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.